Coexistencia urbana y pluriverso en contextos de rellenos sanitarios en estado de decadencia. Un tutorial de cómo vender buñuelos sin moscas. Caso estudio, plan piloto, Jardines del Mochuelo Alto. Investigación. El lugar. Como cualquier otro relleno sanitario, nuestro Doña Juana no es más que el paso final en un ciclo del cual todos hacemos parte. Santiago, Gabriel y Valeria, en Medellín, Montería y Bogotá. Al igual que todos tras la pantalla, somos el primer paso del ciclo que eventualmente da lugar y razón de ser a nuestro proyecto, el ciclo del consumo. Somos la fuente que contamina el medio y eventualmente llega a su receptor en este lugar. Esta tríada es una constante a lo largo de nuestra propuesta, pero es necesario entender el Doña Juana también como una fuente. Con sus 639 hectáreas comprende una serie de topografías artificiales que obedecen al paso del tiempo. Topografías formadas por toneladas de basura mal clasificada, específicamente por residuos orgánicos, que se descomponen, reacomodan y desestabilizan la geología del relleno, produciendo deslizamientos. Es en esencia una falla de sus capas, una comunicación indeseada entre el adentro y el afuera, entre el material orgánico y la atmósfera con formaciones de gas metano. La descomposición expuesta al medio trae nuevos receptores, agentes no deseados, roedores, plagas y moscas para esta nueva definición de ecosistema. Los moscos, el olor de esas basuras, pero tenaz. Ahora los niños. El medio es ahora un medio desmedido que afecta a sus vecinos, los habitantes del barrio El Mochuelo Alto. Este es su lindero occidental inmediato, una última barrera que precede al campo agrícola. Asimismo, comparten el lindero del eje Z positivo. Entendido desde su calidad y estado gaseoso, es el aire contaminado y el cielo, el único lindero que está en constante movimiento y por ende funciona como un medio para propagar olores y partículas microscópicas desde un emisor hasta llegar a un receptor. Esta taxonometría es un modo de entender las condiciones de borde de este campo de implantación en sus tres dimensiones y no solamente en planta. El Mochuelo Alto es el vértice entre estos dos linderos, es nuestro campo, nuestra superficie. Achote, capas, pieles. Volvemos al origen, medio y receptor mediados por distintas capas. Investigar el achote, la Vixa orellana, una de nuestras plantas, implicó un entendimiento del mundo a través de la separación de sus capas. Sus semillas, utilizadas como pigmento para ornamentar prendas e incluso la misma epidermis humana, permitió entender esta planta desde la teoría de las 5 pieles de Hundertwasser. Una piel supone la separación del adentro y el afuera, el origen y el receptor de su medio y al mismo tiempo define la relación entre estas. Si las capas y las pieles del Doña Juana estuvieran en equilibrio, la vida en el Mochuelo Alto, otrora una vereda antiguamente productiva y campesina, sería más afortunada. Anís. Olor, medio y receptor. La Pimpinella anisum fue el segundo insumo que inspiró la irónica llegada al relleno sanitario como sitio ideal para un jardín. En tiempos pasados se pensaba que el olor transmitía enfermedades o las curaba. El anisado, ese olor característico de la planta, ha traído al humano desde épocas remotas para utilizarlo como insumo gastronómico o medicinal. El olor, asimismo, alude a uno de los sentidos que impulsan el entendimiento del mundo por todos los seres vivientes. Esta investigación implicó entender que todo olor existe si tiene una fuente, si se mueve a través de un medio y si lo procesa un receptor. El olor, en algunos casos, implica una dirección. Los perros pueden seguirlo, al igual que las moscas y las plagas. En el peor de los casos, el olor es el paso del tiempo. Es descomposición materializada, son gases contaminantes. Este es el caso de la realidad que se vive en el Mochuelo Alto. Nos está generando mucha gripa, nos está generando brotes, y el olor es muy incómodo, los moscos, hay mucha rata. Intermedio. A la problemática sanitaria del barrio El Mochuelo Alto, tantas veces denunciada y reclamada por vía legal, aún no se le ha dado una solución definitiva. ¿Acaso es posible remediar la relación y coexistencia, sin codependencia, entre el barrio El Mochuelo Alto y el relleno sanitario de Doña Juana? ¿Puede un barrio de la ciudad resistirse al relleno como infraestructura necesaria? Entendiendo que la mala disposición de los residuos en Doña Juana les ha desencadenado una serie de problemas sanitarios, los actos de resistencia del barrio El Mochuelo han incluido protestas, bloqueos a la entrada de los camiones de basura, tutelas y quejas a la alcaldía. ¿Pero qué mayor acto de resistencia que el Mochuelo Alto dejara de usar los servicios de Doña Juana? Siendo vecinos del relleno sanitario más grande de la ciudad, ¿podría un barrio entero sincronizarse para entender cómo, a partir de sus propios residuos, le pueden hacer frente a su mal vecino? ¿Cómo, por medio de un jardín, se inicia un proceso de independencia residual en el cual el paisaje es el primer ingrediente de dicha propuesta? Proyecto. La respuesta es un proyecto de jardín a partir de estrategias y tácticas que generen acciones contundentes que les permita contrarrestar los efectos del Doña Juana y a la vez se conviertan en actos de resistencia social pasiva pero eficaz para denunciar el mal manejo administrativo del lugar. Lo paradójico del barrio que vive a metros del relleno pero que se niega a utilizarlo. Redefine y reutiliza sus residuos de forma mucho más sofisticada que el resto de la ciudad.
La idea parte de dos tipos de jardines. El primero es un jardín comunal de recolección de sus propios residuos. A través de una serie precisa de instrucciones y unos sistemas de clasificación y acopio, se logra generar biogás y compost a partir de los residuos orgánicos de sus habitantes. Con esta energía, los habitantes entienden formas de alejar a las plagas, específicamente a las moscas y el olor. El biogás, por su parte, alimenta una red del otro tipo de jardines que disponen de dispositivos tipo incineradores ubicados en los puntos estratégicos del barrio. Estos toman provecho del biogás junto con el olor de las quemas y plantaciones de ciertas especies repelentes cultivadas con compost que pueden combatir las plagas y afectaciones del medio por la cercanía de su hábitat al relleno sanitario. El olor como tecnología viva de control. El olor como elemento compositivo de jardines. Instrucciones. Constituimos un rito de jardín entendido desde sus ciclos. Los ritos, como argumenta Bernard Tschumi, son una manera de materializar y coreografiar a la perfección la violencia sobre el espacio. ¿Cuáles serían las instrucciones de estos ritos en el mochuelo? Se entienden desde los ciclos de consumo, residuo, reciclaje, descomposición y transformación. Instrucciones. Ciclo del individuo. Un habitante del mochuelo alto debe consumir, separar, clasificar y trasladar sus residuos. Ciclo colectivo 1. Jardín de reciclaje. Unos habitantes del mochuelo alto deben inventariar, agrupar, descomponer, transformar y distribuir esos residuos colectivos. Ciclo colectivo 2. Jardines de siembra y quema. Otros habitantes del mochuelo alto deben plantar, nutrir, cultivar, cosechar, secar, preparar y quemar las plantas repelentes. Estas plantas son los elementos compositivos de los jardines de cosecha. Aquí se vuelven protagónicas la variedad de especies elegidas. Algunas son especialmente efectivas solo con tenerlas plantadas. Este es el caso del anís, la albahaca, la menta y la caléndula. Y otras plantas deben ser cosechadas y deshidratadas para ser quemadas. Ahí aparecen la lavanda, la matricaria, la citronela, tomillo, romero, salvia y laurel. Pero de la misma manera que el olor ahuyenta moscas de los buñuelos, también pueden ser un atrayente para agentes deseados para el control de las plagas. Jardines que atraigan gatos, libélulas, avispas, entre otros que preden las moscas no deseadas. Allí aparecen distintas floraciones junto con las otras plantas. Laurel. La tercera planta, objeto de investigación y provocación para llegar al Doña Juana, es el Laurus nobilis, no solo por ser útil en remediar el medio desmedido, sino además por cargar un peso simbólico a raíz de su estrecha relación con el dios Apolo, dios de la profecía y comunicador de las mismas a los oráculos. Era su planta sagrada, por ello es aún utilizado en forma de té o de incienso para aclarar y volver más nítidas las visiones. El rito de las quemas en nuestros jardines. Son un llamado al pasado y al futuro en el presente. La quema es un lazo que ata dimensiones temporales. Evocan a la simbólica quema de la bruja Doña Juana que bautizó el sitio hace décadas, y también evoca el culto de las sacerdotisas que en sus templos bajaban a una cámara subterránea a inhalar los gases para profetizar. Una profecía para un mejor futuro del barrio. Pero volviendo a las instrucciones, ¿dónde se llevarían a cabo estas quemas en el barrio? La disposición de las chimeneas y sus jardines hacen eficiente la dispersión aérea del olor y la repelencia de las moscas. La estrategia de siembra de especies repelentes refuerza la barrera contra los olores ya que se plantan desde el análisis de las corrientes de viento específicas del lugar. La suma de estas partes, en síntesis, conforma un sistema a escala barrial en tres instancias. La primera empieza en el jardín de reciclaje con un búnker de producción de biogás a partir de los residuos orgánicos de los habitantes del barrio. Este biogás se distribuye en una red subterránea que antecede la pavimentación del barrio, aún no existente. El biogás alimenta una serie de incineradores que aterrizan en los jardines de siembra de dos tipos distintos. Cada jardín responde a un contexto inmediato, bordes, topografía o centros de manzana. El final de los ciclos es la quema. Así, los habitantes del barrio El Mochuelo Alto empiezan a tener una visión más nítida del lugar que habitan, y a través de estos actos garantizan su permanencia en el sitio y se anclan a su península asomada pero independiente al botadero de Doña Juana. Este proyecto de jardín es un acto performativo. El barrio El Mochuelo Alto, primer barrio de Bogotá Zero Waste, Energy Sufficient.